Ese es el Dios maravilloso al que tú y yo le servimos. Ese es el Dios maravilloso el cual nosotros hemos creído y caminamos en fe, en las que muchas veces todavía en este tiempo, viviendo lo que estamos viviendo, habiendo cruzado ciertas circunstancias, hay gente que todavía dice: no sé si Dios es real, no sé si realmente Dios existe. Y yo te voy a pedir allí donde estás que estés pendiente de lo que Dios te va a hablar, porque Dios hoy tiene preparado una palabra maravillosa. En el tiempo de Dios, cuando el tiempo de Dios es perfecto, Dios empieza a hacer cosas maravillosas. Y hoy quiero hablarte, y como tema de esto, nace ayer a las 2 y 3 de la tarde, que la pastora y yo estábamos en Bluffton, en la isla, para ser específicos, visitando una persona. Y cuando visitábamos a esta persona, el Señor me decía: el que tiene propósito va a vivir hasta que yo quiera. Si no se ha cumplido el propósito, vas a vivir hasta cuando yo quiera, porque yo tengo determinados los días de tu vida. Y mientras llegamos y entramos a esta casa para visitar a esta persona, para los que no saben, la hermana Maribel Colíndez, esposa de Freddy, el adorador que ministra a través del piano. Esta mujer le llegó la información de que había una persona en el hospital de Savannah que lo iban a desconectar porque ya no había señales de que pudiera vivir por sí solo. Y Maribel llama a la pastora y le dice: pastora, está sucediendo esto con esta persona y lo quieren desconectar. Y la pastora, pues definitivamente Dios la ha estado usando por mucho tiempo en todo esto. Y cuando yo estaba viendo la manera en que Dios la está usando, ella fue y me dice que esta persona no tenía forma de que pudiera estar viva, pero una voz le dijo a la pastora, guiada por el Espíritu Santo, le dijo: llámalo por su nombre en voz alta. Y cuando le dijo el nombre a este hombre, el hombre abrió sus ojos y le dijo: escucha que Dios te va a hablar. Y de allí este hombre abrió sus ojos y luego por segunda vez le dijo: ahora repite la oración después de mí. Y el hombre vuelve a abrir los ojos. Cuando tú tienes propósito, cuando tú tienes llamado en Dios, cuando tú tienes una asignación de Dios, Dios te puede levantar de entre los muertos. Dios puede hacer cosas que jamás el hombre puede hacer, porque el hombre tiene una mente muy finita. Nosotros tenemos la mente muy finita. Y esto es producto de lo que nosotros hoy estamos preguntándonos: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y hay otros que incluso están preguntándonos, muchos nos estamos preguntando qué va a pasar, pero hay otros que se están preguntando: ¿qué voy a hacer? Otros se están preguntando: ¿Dios existe? ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente Dios está al cuidado de sus hijos? Y cuando yo veía a este hombre en el lecho de su cama con señales, hablándonos, y dijo estas palabras: Dios me habló y Dios me dijo: es el tiempo en que viene una visitación en la que voy a tocar mucha gente. Eso lo habla en el libro de Joel. El profeta Joel dijo que en el final de los tiempos el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne.
Aquellos que no creían empezarán a creer. Y dice la palabra, con temor lo digo, iglesia, y estemos conectados con lo que le voy a decir, porque realmente Dios está ministrando en muchas áreas. Y luego que Dios me hablaba acerca de esto, me decía, porque los últimos serán los primeros. Y yo le decía, Señor, hay muchos justos caminando en la fe, creyendo, Señor, fervientemente. Ciertamente hay otros que se desanimaron, que se despegaron de tu llamado, o están un poquito desconectados, Señor, producto de lo que están viendo, de circunstancias que están pasando, y que su fe ha menguado producto de lo que está viendo sus ojos, y sus ojos no pueden ver más allá porque no han conectado con tu voz, Señor. Pero yo también te ruego, oh Señor, y apelo a la promesa que tú dices en el libro de Hebreos, que todo lo que hagamos para ti, Señor, tendremos nuestra recompensa. Y el Señor me decía, sí, todos tendrán recompensa. Todos, absolutamente todos, no quedará nadie sin recompensa. Recompensa para lo malo aquellos que hicieron lo malo, pero recompensa a los buenos para lo que hicieron lo bueno. Y Él me dijo, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Yo hoy quiero que entiendas algo. Hay momentos en que yo tengo que hacer una sacudida. Hay momentos en que yo tengo que empezar a mover el tiempo para que el pueblo despierte. Y aquellos que aún no despiertan, yo prefiero ponerlos a dormir. Y esto me estremece, porque pudiéramos pensar y decir, Dios es un Dios malo. No, Dios es un Dios de misericordia. El viernes en las casas de paz hablaba acerca de cómo el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo 16, empiezan ellos a entrar y mire qué tremendo. Ellos salen en libertad, salen ricos, salen extremadamente ricos. Se acostaron pobres y se levantan ricos y salen camino a la libertad. Camino a la libertad, donde entran en un desierto. Y a lo mejor la gente diría, el Señor nos llenó de riquezas para ahora tirarnos en un desierto. ¿Y qué hacemos con las riquezas? ¿Sabes por qué? Para que Dios está metiendo al pueblo en ese desierto con las riquezas, para que aún en esas riquezas en el desierto tú no le pongas más valor a las riquezas que a Él. Allí es donde Dios corta, Dios quita, y Dios te pone en una posición. Tenemos los bolsillos llenos de bendición, pero ahora estoy en un desierto que no lo puedo usar. Veía en Italia cómo personas estaban tirando el dinero por las calles, por las ventanas. Dicen que eso es un montaje, pero si fue real, allí es donde usted tiene que entender que aquellos que aman el dinero en este momento, a la hora de que viene una situación, Dios te está diciendo, ese es tu Dios. Y ahora, ¿cuánto vale tu Dios? ¿Cuánto puedes hacer con tu Dios? Vemos gente millonaria que vivieron esta crisis del corona y que aún partieron de esta tierra. Con todo el dinero que pudieran tener, no pudieron mitigar la enfermedad. Porque cuando Dios está haciendo algo, Dios lo que quiere es que se está diciendo, pon mi mirada, tu mirada en mí. Enfócate solamente en mí, empieza a buscarme a mí, porque yo soy el proveedor, yo soy el protector, yo soy el cuidador. Yo te di diseño, yo te di propósito en el vientre de tu madre. Yo fui el que te creé en las entrañas de tu madre. Allí dice Dios, yo te formé con propósito. Imagínate ahora que Dios te dice, serás un profeta de Dios, y no te provee la palabra para ser un profeta de Dios. Sería una locura, sería nosotros decir Dios es un Dios mentiroso. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salen de Egipto, entran al desierto y empiezan a murmurar en contra de los hombres de Dios. Y estos hombres de Dios aún así iban delante de Dios, y ahí es donde Dios empieza a usar a este hombre, a Moisés,
a Aarón. Y en todo eso ellos empiezan a hablar y empiezan a decirle a Dios: Señor, mira lo que están hablando. Y dice: Señor, ya lo escuché, no te preocupes, que están pidiendo pan, pues yo le voy a dar pan. Mañana en la mañana se van a hartar de pan, y en la tarde los voy a hartar de carne. Y qué maravilloso que el Señor les está diciendo: yo los voy a poner en ese desierto, yo les voy a proveer el maná para probarlos. Miren lo que Dios está diciendo. El maná era una prueba para Israel. El maná no era realmente una bendición, era otra prueba aparte del desierto, en la que Dios le está diciendo a Israel: Israel, tú dependes de mí, tú no tienes el control absolutamente de nada. Y cuando vemos este mover, y ahí es donde Dios le dice: tranquilos, yo les voy a proveer para los 6 días, pero en el día séptimo nadie se va a mover, y en el día 6 le voy a proveer el doble para el día séptimo, pero el día séptimo es para mí, para que me adoren. Imagínense un pueblo en el desierto. ¿Qué podían hacer en el desierto? Y aún Dios escoge un día y le está pidiendo un día para que le adoren. Y este pueblo era duro, tan tremendo que dicen que al día séptimo algunos fueron a buscar maná del cielo y no había. Y del día 1 al día 6 todo el maná que caía, si guardaban del lunes para el martes amanecía podrido. Pero el único maná que no se podría era el que quedaba del día sábado o del día viernes para sábado, para el día de descanso. Era el que no se podría, porque era el día de reposo, el día de Dios. Y yo quiero hablarte de algo, porque esto tiene una continuación. Me sigue Dios mostrando cosas a través de todo esto. Y yo me preguntaba, yo decía: Señor, ¿qué mantuvo a Moisés? ¿Qué fue lo que mantuvo a Moisés en el proceso? Y me dijo: no, eso no empieza desde Moisés, eso se empieza desde el principio. Adán y Eva ciertamente no entendieron lo que el Señor les había dicho que hicieran, la asignación por el cual estaban viviendo. Y muchos hoy se están preguntando: ¿para qué estamos viviendo en este tiempo? Dios nos puso en este tiempo entonces para matarnos. Hay unos que están murmurando todas estas cosas, pero yo te voy a decir hoy algo: Dios no te puso en este tiempo para matarte, te puso en este tiempo con un plan y un propósito. Y en el momento que lo cumplas, tu tiempo en la tierra se termina y te vas. La manera en que te vayas no interesa. Puede ser que venga un rayo y te parta en dos, puede ser que venga un carro y te atropelle, puede ser que simplemente durmiendo te acuestes y no amanezca. La forma en que te vayas de la tierra no importa, pero cuando el plan de Dios se cumple en tu vida, ya es el tiempo de salir de este lugar. Pero hay otros que se van porque no decidieron hacer la voluntad de Dios. Y Dios, por amor y misericordia, como el pueblo de Israel en el desierto, no los mató. Créanme que Dios no los mató, Dios los puso a dormir antes de tiempo para que aquellos no fueran estorbo a los que realmente iban a seguir cumpliendo la misión de seguir predicando y de seguir llevando su propósito y su llamado al día, a las generaciones siguientes. Y hoy Dios está hablando y te está diciendo: tu asignación no ha terminado. Tu asignación no es para que ahora tires la toalla. Tu asignación no es para que ahora digas: ya me cansé, yo no sé ni si creer o no creer. Pero tú tienes una asignación, tienes una responsabilidad con Dios. Noé tenía una responsabilidad. Noé, cuando le dijo Dios: va a llover, hazme un arca, él no preguntó, él simplemente lo hizo. Esa era su asignación. Noé vivía para hacerle el arca que Jehová le había pedido. Noé vivía para cuidar a su familia y meterla en el arca y luego sacarla conforme a la promesa que Dios le había dado. Porque todos aquí en esta tierra caminamos con una promesa de Dios. Unos porque la desconocen, porque no han querido escuchar la voz de Dios. Pero la mayoría que se ha metido en Dios, que tiene a Cristo en su corazón, que ha tenido experiencias con el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que hoy estamos preguntándonos qué vamos a hacer? Queriendo decir: mejor me quedo en la casa, quieto. Todo aquel que se queda quieto tiende a morir.
científicamente comprobado, están diciendo por ahí algunos, que lo que buscan es que nos metamos en las casas. Al meternos en las casas ni siquiera sol recibimos, y al no recibir sol nuestro cuerpo se debilita porque no estamos en movimiento. Por eso es que es importante, si usted está en su casa, póngase a hacer ejercicio. Si usted tiene una ventana y en esa ventana da el sol, póngase ahí para que le dé el sol. Si usted está en algún lugar que no puede, gloria a Dios, los que vivimos en esta zona, que tenemos patios, que tenemos lugares donde salir y hacer ejercicio. Pero Noé tenía una asignación, y asignación de Noé, vivía para eso. Cuando tú entiendes para qué vives en Dios, tu vida no se vuelve una frustración, no se vuelve una angustia, no se vuelve un deseo de decir Dios no existe. Cuando tú entiendes que Dios te llamó para un plan y un propósito en esta tierra, entonces allí empiezas a decir tú, bueno, Señor, ahora hoy voy a hacer algo. Hoy no me puedo quedar quieto, hoy tengo que hablarle a alguien. Hay mucha gente que tiene el tiempo y lo que hacen es acostarse, levantarse, volverse a reposar, después almuerza, después toman la siesta y después a las 4 de la tarde vuelven a acostarse porque están cansados. ¿Sabes qué, iglesia? Dios está buscando a la gente que Él puso llamado y propósito, y somos todos. Todos tenemos llamado y propósito en Dios. Esa es la asignación por el cual tú vives. Esa es la señal por cual tú vives. O sea, tú tienes que darle sentido a tu vida. Cuando tú le das sentido a tu vida, entonces allí empiezas tú a decir, por esto yo lo voy a hacer. Mire, le pongo un ejemplo claro. Hay gente que dice, y usted lo escucha por ahí afuera, que ni siquiera tienen a Cristo en su corazón, y dice, yo vivo por mis hijos. He visto personas con cáncer, he visto personas con cáncer terminales, con enfermedades terminales, y dice, voy a vivir y voy a respirar hasta el último día para ver a mi familia en el punto que lo quiero ver. ¿Por qué? Porque Dios pone carga en nosotros. Yo no puedo entender cómo sacerdotes del Dios Altísimo estén diciendo, no sé qué hacer. Sacerdotes, ustedes tienen una responsabilidad muy grande delante de Dios. Y si tú dices, ay, es que estoy desanimado, eso es lo que tú le estás transmitiendo a su familia. Eso es lo que le estás transmitiendo a tus hijos. Es más, le estás diciendo a tus hijos que cuando las crisis vienen, hay que meterse dentro de una cueva y ponerse a llorar. Después, cuando tú veas a tus hijos crecer, que le vengan las circunstancias y las situaciones, entonces ellos van a hacer lo mismo. Ahí donde tú te vas a preguntar, ¿y por qué mi hijo se esconde? ¿Por qué mi hijo prefiere meterse en esa cueva? Es porque en algún momento nosotros como padres le dimos el ejemplo de hacerlo en los momentos de crisis. Pero ¿sabes qué? Hoy tienes que levantarte. Hoy tienes que decirle a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, hoy vamos a adorar a Dios. Las cosas no se ven tan bien, pero para nosotros los hijos de Dios estamos en bendición. Si tú lo crees, tienes que empezar a hacerlo abiertamente. Mire, en el pueblo de Dios vemos muchas historias, vemos muchos escenarios donde yo le pudiera seguir explicando todo esto. Vemos a un Abraham que caminaba en medio de un pueblo lleno de idolatría, pero que Dios le pone una asignación y en el tiempo perfecto Dios lo llama, Dios lo separa de su familia porque decía, es necesario separarlo. Hoy usted y yo estamos siendo separados en nuestras casas para un propósito, y el propósito es volver al corazón de Dios, indagar en el corazón de Dios, no para decir yo estoy desanimado viendo que mi familia está desanimada y yo como cabeza sin hacer nada, porque no es el momento de jugar. Abraham entendía esto. Abraham, Dios le dio varias promesas y el hombre vivía esperando esas promesas. Es más, Abraham murió y dijo, de lejos la veré. Y yo le decía, Señor, pero ciertamente Abraham murió y no vio las promesas. Me dijo, te equivocaste, porque Abraham duerme. Abraham está en un lugar mejor. Él está viendo las promesas desde allá. Está viendo a Moisés, cómo Moisés llegó y libertó al pueblo, la promesa que le había dado a Abraham. Y nosotros hay veces creemos que Dios no nos está cuidando, que Dios no tiene cuidado de nosotros. ¿Sabes qué, iglesia? Abraham era un hombre
con una fe impresionante. Por eso Dios lo escoge. Por eso es que el hombre, sin tener el conocimiento de Dios, él decide apartarse de aquellas cosas para seguir a Dios. Y aún Dios empieza a decirle: te haré descendencia. Imagínate a un hombre de 100 años, a una mujer de 90 años decirle: vas a tener un hijo. Y en 25 años no lo veían, y como esa promesa no se cumplía, Sara le da la ayuda a Abraham, y Abraham empieza a hacer, y ahí tienen el hijo Ismael, que por cierto hasta el día de hoy es un conflicto. Pero Abraham esperó 25 años, vivía para ver la promesa de Dios, que Dios le había dicho: te daré un hijo en descendencia. Es más, de acuerdo a las escrituras, algunos dicen que llegó a ver hasta su nieto. Porque cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Yo quiero hoy que tú entiendas que tú estás viviendo en esta tierra con una asignación. Y esa asignación es la que debe de ser la razón de vivir día a día, de levantarte cada día y decir: Señor, mi primera razón es que tú me has escogido. Mi segunda razón, Señor, es que tengo que ser de testimonio a mi familia. Tercera razón, tengo que ser de testimonio a los que me rodean, en la comunidad, en el trabajo. Pero no puedo llegar a un lugar a decirle, yo como hijo de Dios: ay, es que yo no sé qué va a hacer Dios. Si tú no eres la respuesta para aquel que no tiene a Dios, entonces ¿qué estamos haciendo? Porque ciertamente algunos estamos todavía trabajando en lo que se puede. Y allí tenemos que estar poniendo la palabra, sembrando la palabra. Abraham no se cansó, Abraham creyó. Y por creer dice Dios que fue su amigo. Amigo al punto de decirle: Dios, yo Dios, te voy a confesar las cosas antes de hacerlas, te las voy a comentar. Porque eso es lo que Dios hace. De la misma manera agarra a Moisés, un niño en la que había una promesa, había algo maravilloso que Dios, y Dios le dice: voy a preservar la vida de Moisés, estirado en un canasto, en un río infectado de caimanes, de cocodrilos, de culebras. Y Dios lo conserva ¿por causa de qué? Por causa de que tenía una asignación. Y esa asignación, mire qué maravilloso es Dios, que aún lo pone en el río, pero le dice: tranquilo, que tú vas a volver con tu mamá y te voy a meter dentro del lugar donde vas a ser preservado, porque no vas a tener ni siquiera problema. Es más, crece dentro de los egipcios. Pero en su corazón Moisés sentía que él no era egipcio. Él se da cuenta que no es egipcio y empieza con su asignación a revolcarse, a despertarse, a decir: no es justo lo que le hacen a los israelitas. Y él empieza a sentir el golpe. Cada vez que golpeaban a un hermano suyo, él decía: es como si me lo hicieran a mí. Y ese era el motivo que Moisés empieza a vivir y empieza a decir: este pueblo tiene que ser libertado. Sería al extremo que Dios lo saca de ahí y lo pone aparte, provoca una situación y de la situación se lo lleva aparte. Pero Moisés no dejó de pensar en su pueblo y empezó a decir de alguna manera: yo tengo que caminar, yo tengo que seguir adelante, porque si yo me quedo, ciertamente esta gente va a quedar esclava. Y allí es donde vemos la historia, cómo Dios lo fue promoviendo a Moisés, cómo lo fue llevando poco a poco, cómo lo fue llevando a un nivel en que el hombre vivía para hacer libre al pueblo de Israel. Y el día que lo hace, el día que logra salir de ese lugar de la manera en que Dios le ha prometido, entonces ya empieza Dios. Mire qué maravilloso que cuando leíamos en el libro de Éxodo el día viernes, cómo Dios llegó el momento en que en el primer tiempo le daba el pan, después le daba la carne, y después por último le daba, decía que la presencia de Él venía sobre ellos. O sea que Dios estaba con ellos, había una promesa maravillosa. Moisés caminaba y Moisés aún, fíjese lo que le voy a decir, Moisés estaba tan claro que Dios le iba a hablar era a él, que él subía al monte, un monte y una montaña extremadamente grande. Y con la edad que Moisés tenía, aún subía los peñascos, porque él sabía que él tenía que ir y buscarse con Dios para poder bajar y decirle al pueblo: cálmense, porque Moisés tenía un corazón de pastor, era un profeta también.
porque eso es lo que te mantiene vivo. Yo no sé qué te está manteniendo vivo, pero en mi corazón, en mi vida, como hijo de Dios, primero vivo para agradarle a Dios. Segundo, vivo preocupado, o vivo no preocupado, sino vivo expectando cada día en agradar a mi esposa, a mis hijos, en cuidar a mis nietos, en que la palabra que el Señor me ha dado a mí es que la generación de mis nietos verían promesa. Hay una bendición en el libro de los Salmos y en el libro de Proverbios que dice que el abuelo, o sea, mi persona, debe darle herencia a sus nietos. Y yo le digo: Señor, aún todavía no he podido hacer lo que yo quiero hacer para dejarle la herencia a ellos. Yo tengo razones de vivir ahora que estoy como pastor del ministerio por cada uno de ustedes, por cada una de las personas que el Señor ha traído a este lugar. Esa es mi vivir, mi levantarme cada día, darle gracias a Dios, orar por todos aquellos y permanecer en esa tarea, en esa asignación que Dios me ha dado. Pero nosotros no podemos levantarnos y decir: ay, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora sí, y ahora aquí, ahora allá. Podemos ver lo que podemos estar viendo, pero iglesia, no nos desenfoquemos. Mire, cuando nosotros nos empezamos a desenfocar, empezamos a buscar las cosas y empieza a traer la angustia y la ansiedad. Pero cuando usted empieza a decir: no, mejor me voy a preparar, porque yo no sé si después de este tiempo que estamos viviendo algo va a ser Dios. Mire, hay profetas hablando en varias partes del mundo en la que están diciendo que al final de este mes vendrá un mover del Espíritu Santo, así como ocurrió en la calle Azusa, como ocurrió en Azusa. Y yo le digo: Señor, eso es lo que estamos expectando, eso es lo que estamos esperando, un avivamiento, un movimiento de gloria mayor. Yo no sé qué irá a pasar supuestamente en estas próximas semanas, pero yo estoy expectando en lo mejor. ¿Y cómo se expecta lo mejor en medio de lo difícil? Pues Cristo vino en un momento difícil, pero la gente recibió lo mejor, recibió la salvación. Esto es lo que yo quiero que entiendas, iglesia. Hay historias que a mí me llevan a hablar de todo esto, y vemos cómo Abraham es una de ellos, Moisés es otro, en la que Dios está diciéndole tantas cosas. Hay una mujer en el libro de Samuel, en primera de Samuel 1, Ana. Era las esposas del Elcana, Ana y Penina. Penina tenía hijos y la mujer vivía para eso. Pero Ana llegó un día y se determinó en decir lo siguiente: no puedo vivir sin tener un hijo. Y esta mujer decidió vivir hasta ver que su vientre fuera fertilizado por el hombre de su vida. Y aún su esposo Elcana le decía: mira que tenemos hijos con la otra, con Penina. ¿Acaso no yo soy suficiente? Y ella le dijo: no, yo quiero que mi vientre sea fértil, yo quiero ver un hijo. Y esta mujer tenía una razón para vivir, y ella vivía constantemente en la presencia de Dios, y le dijo: si me das un hijo, Señor, ese hijo se va a consagrar para ti. Es más, no pasará navaja sobre su cabeza. Y ahí es donde Dios dice: yo necesito enviar un profeta, porque ciertamente los hijos de Elí, que eran unos bandidos, Dios dijo: yo tengo que proveer una transición. Y en esa transición es donde el sacerdocio queda hasta allí, y después empieza los profetas. El profeta para el pueblo de Israel, el primer profeta se llama Samuel. Esta mujer vivía porque su vientre estaba separado para el hombre que Dios iba a usar para un tiempo específico en el tiempo de Israel, en la cual, fíjense lo que es maravilloso esto, no solamente está hablando de una mujer que estaba preparando su vientre para recibir un hijo porque iba a ser el gozo de su vida, sino también Dios estaba diciendo: pues ya que todo esto está alineado, pues entonces ahora, si este hombre viene a la tierra, será el que me va a ungir al rey de Israel, primer rey de Israel, primer profeta, primer rey.
Pastor, pero usted sabe que Saúl fue el primero. Sí, pero era en el corazón del Señor. Fue David primero. Saúl fue porque el pueblo lo pidió. Pero David es el primer rey en el corazón de Dios. Samuel, el primer profeta en el corazón de Dios para el pueblo de Israel. Y esto se determina es cuando usted sabe para qué Dios lo formó, para qué Dios lo preparó. ¿Cuál es la razón que te tiene vivo hoy? La razón que te tiene vivo es hacer dinero. Pues como ahora no puedes hacer dinero, entonces ¿qué es lo que estás diciéndole a Dios? Mátame y llévame ya. Porque ya viste que tu razón de vivir, pues ¿sabes qué? Porque esa es una razón temporal, esa es una razón efímera, esa es una razón que no tiene valor, no tiene sentido en el reino de los cielos. Pero cuando tú dices, Señor, mi asignación es adorarte a ti, es agradarte a ti, entonces ahí donde Dios dice, ¿sabes qué? Voy a descender, voy a bajar el maná del cielo, voy a enviarte la bendición, voy a proveerte todo lo que necesitas, nunca te faltará nada. Y allí es donde empezamos a leer el Salmo 23 como David lo declaraba, porque David sabía cuál era su asignación también. Aunque David sabía que había venido de una manera turbia, aunque la gente lo criticaba, aunque la gente le decía lo que decía, él decía que él estaba guardado para un día. Y allí en medio de esos animales, Dios empezó a formar a David, empezó a decirle, yo te voy a formar, yo te voy a proveer. Le dio destrezas, habilidades para que ningún animal lo tocara y lo dañara. Y luego que David entiende esto, allí es donde le llega el día de la graduación. Y el hombre se para y dice, ningún incircunciso va a venir a destruir el nombre de Jehová mi Dios. Cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Fue el momento de la catapulta de David, en donde David se montó en la fe, en donde David dijo, ya es posible que mi manera de vivir antes era cuidar las ovejas de mi padre y tener el cuidado de todo eso, pero ahora voy a cuidarle las ovejas de Dios. Ahora este circunciso se va a ir de aquí, se va a largar de aquí, porque ese espíritu de temor, fíjense que sigue operando en todos los tiempos. Espíritus de temor en la que te están diciendo cada día, y murieron y murieron. Mire, no seamos tan insulsos, tan ignorantes, iglesia. Estamos viviendo en un tiempo, saque las cuentas, busque en la información en las redes sociales. Aún que usted busque la información y que hay más de 1 millón de contaminados, pero no llegan a más de 300,000 los muertos. Eso quiere decir que si no llega a 300,000, no es ni siquiera el 0,2% de la población mundial. Ni siquiera está hablando de lo que habla Apocalipsis con las plagas, que dice 1/4 de la población moriría. Esta no es. Esto es una cortina de humo para lo que aquí están preparando. Pero mientras eso está preparando, mientras eso está aconteciendo, eso no es lo que te debe preocupar. Lo que te debe preocupar realmente es conectarte al llamado de Dios. Es decirle a Dios, Señor, aquí estoy y quiero vivir para cumplir lo que tú me asignaste. Y cuando tú empiezas a cumplir la asignación de Dios, Dios tiene cuidado de los tuyos, porque eso es una promesa. Porque cuando Dios dice, cuando yo te llamo a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, hasta la 4ª generación visito y los guardo, los cuido, los protejo. Pero cuando nosotros empezamos a entender esta palabra y empezar a decir, entonces, ¿por qué vivo? ¿Qué estás viviendo? ¿Por quién estás viviendo? ¿Estás viviendo en esta tierra por qué? ¿Por dinero? ¿Estás viviendo para darle en la cara a alguien porque te abandonó? ¿Estás viviendo porque dice, la razón de yo vivir es para demostrarle a fulano de tal que yo sí puedo? Pues ¿sabes qué? Eso es una manera de vivir mediocre. Porque tú no vives para demostrarle a los demás quién eres. Si tú vives con esa mentalidad, tienes una mentalidad mediocre. Tienes que cambiarla. Tienes que salir de ese hueco. Porque no tenemos que demostrarle a nadie quién soy. Yo no tengo que demostrarle a nadie quién soy. Yo sé quién soy en Dios. Yo sé cuál es mi trabajo. Yo sé para lo que Dios me está llamando. Esta mujer, mire todo lo que viene. Una mujer preparando todo, una cosa con la otra, conectando una con la otra.
Y vemos a través de toda la historia cómo después de David viene Salomón, y después de ahí vienen los jueces, y después viene ahí toda la historia en la que nos podemos mover y ver historias maravillosas. Jefté, un hombre igual que David, que fue formado en una relación turbia, y Dios lo escoge. Sansón, de la misma manera, Dios lo escoge. ¿Sabes qué, iglesia? Dios está buscando gente como tú y como yo, común y corriente, que la gente desecha, que la gente no le da valor para darle valor. Y hay gente que Dios ya le ha dado valor y hoy no quiere reconocerla. Hay una gente que es tanto el valor que creen que Dios le dio, que ya se creen intocables, ya se creen que no pueden comunicarse con nadie, ya se creen los santos. Hay una gente que Dios los ha bendecido tanto que ahora ya se les subió el estatus. Y no hacen la asignación de Dios. Le estoy hablando a la gente que tiene cómo bendecir a otros. Mire qué maravilloso. Cuando Moisés estuvo allí, dice que él le daba tanta bendición para que repartieran unos y otros. Y dicen que el que agarraba mucho o el que agarraba poco, a la hora de comer, a la hora de compartir, era lo suficiente. Hoy por hoy hay gente que ha acumulado mucho dinero. Hay gente que ciertamente, otras que no han acumulado nada, pero que aún así Dios está haciendo llover sobre la misma familia de la misma manera, porque nos está guardando, nos está bendiciendo, nos está proveyendo la comida, nos está proveyendo el techo, nos está sustentando de toda aquella adversidad que pudiera venir. Y ¿sabes qué? Ahí es donde empezamos a ver que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. El hecho de que tú tengas la cuenta inclinada y la otra tenga la cuenta declinada, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene peso en el reino de los cielos. Eso tiene peso aquí en la tierra. Ese es el valor. Por eso es que la gente está frustrada, porque vive para eso. Vivía para hacer fortunas, para comprar casas, para hacer millones y millones y millones. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Y no es que estoy en desacuerdo, no. Usted tiene que trabajar, pero su corazón está lejos de Dios. Cuando le empiezas a poner el corazón primero a las riquezas, así mismo lo dijo el Señor, donde pongas tu corazón, allí será tu Dios. Ese será tu Dios. Pero entonces, ¿para qué vivimos? Pastor, ¿para qué vivimos? Miren, vivimos por un plan maravilloso, y ese plan empieza a ejecutarse desde el Génesis. Y vemos como a través de los tiempos Dios se mostró y se reveló a través de Jesucristo en el Antiguo Testamento, hasta que llega el día del cumplimiento, cuando Jesús decide venir del cielo, despojarse y hacer cosas maravillosas para nosotros, darnos valor a nosotros. Y Él dice que se humilló a lo sumo y se volvió hombre. El libro de Juan dice: y el verbo se hizo carne, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo habitó entre nosotros. Jesucristo vino con una asignación en la que nunca se puso a quejarse. Y si había manera de quejarse, era Jesús en el tiempo que Él vivió, porque Él tenía todo a favor, en contra. Viene de una relación supuestamente de fornicación. Jesús venía de todas estas cosas en las que era rechazado desde que nace. Para muchos era rechazado, para otros era muy bien recibido. Y más recibido fue cuando empezó a hacer los milagros, las señales, cuando le daba de comer a la gente. Pero ese era en el ratico que recibían la bendición, porque ya después de esta gente se volvía desagradecida y olvidaban lo que Jesús había hecho por ellos, y volvían a traicionarlo. Y todo eso era parte de lo que tenía que acontecer. Pero iglesia, yo quiero decirte algo. Hoy estamos viviendo porque un hombre decidió ir a la cruz y darlo todo por ti y por mí. Yo vivo por Él. Yo vivo para Él, porque Él pagó el precio de mis pecados. El lugar que a mí me correspondía, que era la muerte, Él tomó ese lugar y agarró y dijo: tranquilo, ahora tú quedas libre. Yo he sido la expiación de tus pecados. Y cada vez que me acuerdo en eso, no puedo estar pensando en la mañana: ¿qué voy a hacer?
¿Qué soy? ¿Soy pollito? ¿Soy gallina? ¿O soy qué? Es el momento, iglesia, de entender que Dios nos está llamando. Tú no puedes estar diciendo que el desánimo viene sobre ti. El desánimo viene es porque no has tenido un hábito, porque no has hecho un hábito en estos tiempos. No lo hiciste antes de la cuarentena, ahora ha sido peor, porque tu mente estaba ocupada en las cosas naturales, en las cosas terrenales. Pero ahora que Dios te ha permitido tener el tiempo, es donde tú tienes que empezar a ver lo maravilloso. Mire, el pueblo de Israel salió de ese desierto y entraron a la tierra prometida. Ciertamente apenas entraron, las aguas eran amargas, pero dice el Señor que después las otras ciudades y todo fue de pura bendición. Cuando Jesús entró y salió del desierto, Jesús vino a hacer una transformación en el mundo entero. Es más, cuando Jesús murió y resucitó de entre los muertos, estuvo 40 días con el pueblo allí enseñándoles en un intensivo. Y luego que Jesús sale, dice: esperen aquí, esperen porque algo viene. Por eso es que yo le estoy diciendo: algo bueno viene y se llama peso de gloria, porque Jesús en la iglesia naciente le dijo: esperen aquí por 40 días en la que Jesús les preparó, les enseñó, les habló acerca de las cosas del reino. Y allí todos tomaron una asignación que les dio la manera de vivir. Ellos vivían, caminaban pensando y funcionando en hacer la voluntad del Padre, porque aquellas palabras que Jesús dijo: la voluntad mía o mi comida es hacer la voluntad del Padre. Desde ese día ellos fueron impregnados de ese mismo espíritu, y allí es donde, cuando Jesús sale y el Espíritu Santo viene sobre ellos, ¿sabe quién vino también? Vino el Espíritu del Hijo, que sabe clamar: Abba, Padre. Y por eso es que cuando Pablo dice que en el momento que iba a ser apedreado, dice que vio los cielos y se fue al cielo, pero Dios dijo: no es el tiempo tuyo. Ahora, ¿cómo nace Pablo? Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. La tierra no se va a acabar con este coronavirus. La tierra va a seguir, vienen más generaciones, hay mujeres dando a luz, hay niños que van formándose, hay jóvenes que se están formando y están formándose en función de lo que nosotros los mayores ya le podemos dejar a esas próximas generaciones, para que sean fuertes, para que se mantengan, para enseñarles a ellos que deben vivir por la fe. Porque si no vivimos por eso, estamos perdidos, iglesia. Esto no es ser fanático, esto es entender. Si estás metido en esto, si crees que Dios resucitó de entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre, que vendrá por su iglesia, entonces tienes que vivir bajo esa convicción. A Pablo le llega esa convicción porque había un Bernabé, había un Esteban que había sido formado en medio de los discípulos con Cristo. Y Esteban estaba haciendo y viviendo para el reino. Y resulta que ¿qué le costó la vida a Esteban? A Esteban le costó la vida el confrontar a los fariseos, el confrontar a los judíos y decirle a los judíos: ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Ustedes dicen esto, pero la palabra dice esto, esto y esto. Y cuando los confrontó, entonces allí vino una decisión del pueblo del Sanedrín, en donde lo ejecutaron, en donde le dieron sentencia de muerte por lapidación. Pero como Dios tiene todo el plan preparado, allí es donde Dios llama a Pablo y le dice a Pablo: Pablo, camina, que vas a ver un evento, vas a ver algo maravilloso, y eso te va a dar a ti el motivo por cual vas a vivir de aquí en adelante. Pablo llegó sin entender qué era lo que estaba sucediendo, pero cuando vio, dice que se acercó, era llamado Saulo, y se acercó y empezaron a apedrear a Esteban. Y dice Esteban que se arrodilló y con el gozo en su rostro decía: veo los cielos abierto, veo al Rey sentado a la diestra del Padre, veo el cielo hermoso, veo el reino de los cielos. Y allí es donde Pablo se preguntaba: ¿de qué está hablando este tipo? Este tipo es un loco, este tipo es un hereje. Pero ¿sabes qué sucedió? Que esa transferencia de espíritu cayó sobre Pablo desde aquel día que empezó, aunque él no lo sabía. Él estaba con una asignación
en el cual ese día Pablo quedó embarazado de la visión de Dios. Y aunque Pablo caminaba matando a cristianos por causa de la fe, Pablo vivía, o sea, Pablo era un hombre que entendió para qué había sido hecho. Y él dijo: yo he sido hecho para matar a los cristianos que van en contra de la ley, aquellos que están en contra de la ley, porque dice que Pablo era romano, era judío de judío, era preceptos cumplidos en la ley. Y este hombre tenía un motivo de vivir, y era para matar a los cristianos, hasta que se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso yo te digo a ti, si tú todavía no sabes para qué estás viviendo, es porque no has tenido un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Porque todo aquel que ha tenido un encuentro real con Jesucristo es el que no duda, es el que no titubea, es el que no anda en el tibiritábara, no es el que anda en la isla por allá de más recóndita de la tierra, sino que está claro. Pablo entendió que estaba su asignación era matar cristianos, hasta que se encontró con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, cambia su manera de vivir. Y ahora vivía para vivir declarando que Cristo era el Señor. ¿Y cómo lo declaró? Tenía que haber un Ananías, tenía que levantarse un Ananías. Y ese Ananías tenía que trabajar fuertemente, porque cuando Ananías se encuentra con el Señor le dice: ve y habla con Pablo, que ahora ya yo le cambié el chip, ya yo le hice un reseteo en su disco duro y ya le puse nueva información, así que tranquilo, ese no va a matar a nadie, ese ahora no mata ni un mosquito. Y Ananías se va al lugar y hace lo que Dios le dice. Y allí es donde aparece entonces el Bernabé. El Bernabé que le enseña a Pablo, el que lo lleva, el que lo instruye. Se van juntos a otro lugar y empiezan a vivir con una asignación diferente. Por eso, iglesia, hoy es el tiempo de que hay muchos Pablos allá afuera matando a la iglesia. Pero hay unos Ananías y unos Bernabé que necesitan despertarse para este tiempo. Necesitan despertarse para este tiempo. Estaba investigando algo que me causó un impacto. Dice que en el final de los tiempos el espíritu de Elías tendrá que manifestarse. El espíritu de Elías es el espíritu del profeta que arregla el camino para la venida del Señor. Es el camino que todo el mundo debe empezar a vivir ahora. Elías era un profeta preparado por Dios. No vio muerte. Él todavía no ha cumplido la asignación en la tierra. Él tiene que venir a terminar eso, porque dice en el libro de Hebreos que es necesario que todo ser humano muera al menos una vez en la vida, y 2 veces aquellos que van en contra de Dios. Pero cuando me llamaba la atención de este nombre Elías, este hombre dicen que quiere decir ayudador de Dios, el que ayuda a Dios. Y cuando me puse a ver en dónde se usa demasiado ese nombre, y me impacta que dice Reino Unido, España, Francia e Italia. 4 naciones en las que actualmente sufrieron el embate más fuerte de la historia en cuanto al virus que acaba o que está pasando en el mundo. Y allí es donde yo le decía: Señor, entonces ahí están los Elías literales, con nombres literales. Elaya en el Reino Unido, Elías en los diferentes países, pero que tienen una asignación. Por eso es que usted ve que Europa tiene que ser reevangelizada. Muchos lo estábamos diciendo, muchos lo estábamos declarando. Hay que reevangelizar España, Europa completa, porque Europa perdió el primer amor. Europa se encontraba en una posición, pero recuerde que algo, que Dios puede hacer cualquier cosa, y aún esto Dios lo va a aprovechar. Ahora es el tiempo de que más de uno está volviendo a creer. Estamos viendo videos de gente adorando a Dios, cantándole a Dios, creyéndole a Dios, y aún el lenguaje de muchos, entre eso los españoles, con todo el respeto lo digo, que hablaban y mofaban del Señor Jesús de una manera horrible. Hoy pueden estar diciendo otras cosas diferentes, porque la misericordia de Dios
es para siempre. Es para siempre. Pastor, usted ha hablado de todo y no me ha dado un verso bíblico. Te voy a dar el verso con el cual nosotros tenemos la razón de vivir, y con esto cierro. En el libro de Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice: porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Para que eso fuera revelado, Dios tuvo que habérselo mostrado en el año 1500 a un hombre llamado Juan Hus. Y a ese Juan Hus tuvo que haberle susurrado a otros antes de Juan Hus, pero que Juan Hus era el que le iba a transmitir el mensaje a Martín Lutero. Y por eso Martín Lutero hizo aquella declaración en la que consideran que es el primer reformador de la historia. Perdón. Y hizo esta declaración: el justo por fe vivirá. En Gálatas 3:11, que no solamente un verso, porque hay gente que dice: pero eso es un solo verso que hay. No, le voy a dar otro. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Quiere decir que somos hijos de Abraham. Por eso inicié con Abraham, demostrándole que Abraham fue la muestra de que nosotros tenemos que caminar con una asignación en la vida. Cuando nosotros empezamos a entender para qué vivimos, empezamos a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que dice Gálatas 3:11, lo vuelvo a leer: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Una gracia maravillosa, preciosa, que no es una liga que tú puedes estirar, no es un caucho que tú puedes estirar, que hay gente que abusa de la gracia. Y dice: es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe. Y aquí es donde yo quiero que abran los oídos espirituales todo aquel que me está viendo ahora mismo a través de esta línea, de este canal. Mire lo que dice Hebreos, que esto le puede poner a usted a temblar las piernas si usted no está haciendo lo que Dios le está diciendo. Hebreos 10:38, vuelvo a repetir, Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Mire lo que está diciendo el Señor. Y si el justo no vive por fe y retrocede, dice: no agradará el alma del Señor. Pastor, ¿el Señor tenía alma? Sí, porque Él tenía sentimientos, porque Él también sentía, padecía lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Él, para poder estar aquí en la tierra, tuvo que haber tenido un alma. Y esto es lo que el Señor declara. Una declaración maravillosa. Y si retrocediera, no agradaremos el alma de Dios. No agradaremos al Señor. No agradaremos al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Iglesia, preparémonos. Los próximos días estaremos activando todo en la medida que se está activando. Vamos a activar casas de paz, vamos a estar activando en las zonas donde podemos activarla, y vamos a estar llamando a esta semana para un ayuno, iglesia. Vamos a cerrar este tiempo en la que hemos estado quietos. Vamos a entrar en un ayuno. Convocamos a un ayuno esta semana, un ayuno congregacional de Mahan Puller. Todo aquel que nos quiera acompañar. El único propósito es que la gloria de Dios se derrame. Este día
7 de mayo estaremos aquí con el evento que vamos a tener acá afuera, el Día Nacional de la Oración. Estaremos orando, estaremos compartiendo con la iglesia americana, estaremos teniendo un tiempo para que podamos orar, simplemente orar y adorar a Dios con algunas alabanzas allí en el parking lot. Vaya preparándose, pero queremos hacerlo y que el Espíritu Santo sea hablándonos, ministrándonos, para orar conforme conviene, conforme el Señor quiere que oremos. Este día jueves estaremos dando más información en el transcurso de la semana, pero todo aquel que nos quiera acompañar en un ayuno, vamos a estar a partir de mañana en un ayuno temporal, el que pueda todo el día. Ya saben cuál es la rutina, nunca les he dicho porque ustedes ya conocen la manera que deben hacerlo. No me vaya a decir, como me dijo una persona, que lo que más le gusta es leer la palabra y por eso él va a ayunar de leer la palabra. No, de esos ayunos no estoy hablando. Estoy hablando de ayunos que le cuesten, ayunos que hagan sacrificio a Dios. ¿Para qué? Para que simplemente Dios derrame de su gloria como nunca antes. Yo estoy expectando que lo que estos profetas han dicho es: algo grande viene y se llama peso de gloria. Algo grande viene y se llama peso de gloria. Yo lo estoy declarando, yo lo estoy danzando en mi casa, me despierto con esa alabanza en mi boca. Hay otra que es la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo llene esta casa, que esa declaración que están hablando de un día de Pentecostés al final de este mes, que sea manifiesto, que sea palpable, así como la de la calle Azusa, en donde los milagros, las señales, los prodigios empezaron a manifestarse. Por eso yo te digo, iglesia, es el momento de conectarte. Sacerdotes de Dios, mujeres que son cabezas de hogar porque viven con sus hijos, a todo aquel aún que vive solo. Si usted me está diciendo: ay, pastor, yo no tengo razón de vivir. Si usted está pensando así, usted es un egoísta, porque usted está pensando en usted. Aquel que dice: yo no tengo razones para vivir, yo vivo por mí, usted es un egoísta. Es el momento que abra su mente y empiece a pensar como pensaría Jesús, como lo piensa Dios Todopoderoso, nuestro Abba Padre, y que podamos seguir caminando. Por eso esto tiene que continuar. La fiesta sigue, seguiremos adorando al Señor. Y también quiero avisarle que a partir de este sábado estaremos abriendo el tabernáculo de oración nuevamente, porque una iglesia necesita fortalecerse en la oración. Hemos estado orando, hemos estado creyéndole a Dios, pero así que voy a estar informando la manera en que lo vamos a hacer para que puedan venir un grupo que sea permitido, para que podamos estar aquí orando, al menos un grupo pequeño. Pero de que lo vamos a hacer porque el tiempo de Dios es ahora. El tiempo de Dios es ahora. The time of God is now or never. Es ahora o nunca. O lo hacemos ahora o no lo vamos a hacer. Y recuerde lo que le estoy diciendo: razones de vivir hay muchas, pero la primera tiene que ser Cristo, tiene que ser nuestra familia, tiene que ser nuestros hermanos en la fe y aquellas próximas generaciones que no conocerán si nosotros no abrimos la boca. Así que algo grande viene.